Ministro de Gobierno, muy buenos días, ministro. Muchísimas gracias por su presencia en Noticias 7. Muy buenos días con todos los televidentes. Bien, ministro, quisiéramos iniciar preguntándole lo que se ha conocido justamente la tarde y noche del día de ayer. La Corte Constitucional ha emitido ya, pues, del fallo, o digamos, de este análisis jurídico que se realiza respecto del Tratado de Libre Comercio que se pretendía firmar con Costa Rica. ¿Cómo ven ustedes entonces este nuevo fallo de la Corte? Bueno, es un requisito constitucional para que un tratado entre efectivamente en vigencia. Necesita un informe vinculante de la Corte y ser ratificado por la Asamblea Nacional. Uno, dos. Esto demuestra la apertura en general que tiene el gobierno de tratar de incorporar todo lo que es negociaciones de libre comercio con todos los países del mundo. Recordemos que tenemos suscrito uno con China. Esperemos que no tenga mayores problemas con la Corte. Vamos a lo jurídico. No es que tumba todo el proceso, es una parte, y ahí viene un debate jurídico que arrastra básicamente el tema de la solución de las controversias con el CIADI. Lo que la Corte señala es que esa parte tiene que ser revisada, supuestamente se contrapone con la Constitución de la República, criterio que no comparto totalmente, pero es la Corte Constitucional y que deberá ser renegociado. En las próximas horas, con el ministerio correspondiente, con el MIPRO, se están haciendo los análisis para presentar las contrapropuestas. Lo importante es que no va a haber tratado de libre comercio, se necesita eso, hay una muy buena relación con Costa Rica y seguiremos adelante en el tema. Haremos las observaciones necesarias, estamos en un Estado de Derecho y avanzaremos. Solo para tenerlo claro, ministro, usted dice que en las próximas horas se hará un análisis para la contrapropuesta. Se está haciendo un análisis para Costa Rica, una reunión con Costa Rica. Se está haciendo el análisis pertinente con el Ministerio del Ramo, que es el Ministerio de Producción, entre otros estamentos gubernamentales, para ver la parte correspondiente de la inaplicabilidad que tiene en este caso el tema del CIADI, cuál va a ser nuestra contrapropuesta, renegociar, entre otras cosas. Pero lo importante, vamos hacia adelante y es necesario que el Ecuador tenga tratados de libre comercio con la mayor cantidad de países del mundo, porque eso es empleo, eso es producción, eso es bienestar. Pero ¿y con China también se va a revisar entonces para evitar que...? No, eso está suscrito. La Corte Constitucional debería analizar, esperemos que no encuentre otra diferencia, otro óbice, etcétera, y eso, una vez que la Corte los apruebe, entrarán a la próxima Asamblea Nacional en los próximos meses. ¿Cuándo enviarán el tema de China, el Tratado de Libre Comercio con China, a la Corte Constitucional? Eso ya está en trámite. ¿En estas próximas semanas, tal vez? Está en trámite, sí. Pero lo importante es la decisión política que adoptó el Estado ecuatoriano de apertura, no ideologización alguna, que permite tener tratados con China, tener buenas relaciones con Europa, tener muy buenas relaciones con Estados Unidos. Eso es apertura, eso es progreso, eso es bienestar. Pero a mí algo que no me quedó claro, ministro, y para aclararlo completamente, ustedes hacen esta renegociación, vuelve esto a la Corte Constitucional y ahí ellos dicen... Siempre tiene que existir el dictamen sobre las decisiones que adoptemos en base a este planteamiento, que entre otras cosas la Corte señala que debe ser renegociado, replanteado. Esos artículos, porque no es el todo, siempre tendrá que ir a un análisis de la Corte. Bien, y ahora en el tema de decretos ley, ministro, hemos escuchado también ya sus declaraciones respecto de lo que ha dicho la Corte Constitucional. ¿Se tiene entonces ya previsto cuándo se enviarán los próximos decretos ley que se habían pensado enviar desde el gobierno? En los próximos días. Lo importante es que nosotros continuaremos con nuestro accionar gubernamental. El hecho es que nuevamente la Corte Constitucional le diga no a los ciudadanos, no es al gobierno, es a los ciudadanos, que se le está restando oportunidades con esta divergencia que tenemos de qué es urgente, porque ahí es que se centra el debate. La Corte Constitucional en esa parte no hace un control constitucional puro, que es bienvenido. Es correcto que lo haga si un artículo se contrapone o contradice a la Constitución, sino que hace un análisis, una ponderación de oportunidad y de conveniencia. En mi criterio, absolutamente sesgado y subjetivo. En Ecuador, en estos momentos, todo lo económico es urgente. Así que lamentablemente le falló a los ciudadanos. Me molesta mucho, en el buen sentido de la palabra, el tema de los créditos educativos. Están fregándoles la vida a decenas de miles de personas y el argumento es que esto puede esperar a la próxima asamblea porque antes se ha hecho de esta manera. La Constitución de la República, en su artículo 148, establece la facultad de hacer trámites económicos que se los cataloga como urgentes
¿Quién lo hace? El presidente de la República. ¿Cuál es el espíritu y la letra de la Constitución en ese artículo? Que no se pueden tratar, y con ustedes lo hemos conversado, no se puede presentar un proyecto de código penal, pues, de reformas al Código de la Democracia, todos muy necesarios, pero no tienen nada que ver con lo económico. Eso es lo que la Corte, como guardiana de la Constitución, debe velar. No es el sentido de la urgencia que la califica el mandatario. Pero, ministro, ¿a ustedes les sorprendió que por tercera ocasión la Corte les diga no a los decretos? Miren, en política a mí no me sorprende absolutamente nada. Como dije, me molesta en el buen sentido de la palabra que sigamos insistiendo en esto y no en lo de fondo, porque, reitero, si la Corte encuentra un artículo que contraría la Constitución, no hay ningún problema. Se deja a un lado ese artículo y se avanza con el proyecto legislativo. En todo caso, a su pregunta, en los próximos días seguiremos trabajando en otros proyectos. Como hemos venido anunciando varias veces aquí, lo hemos dicho, estamos haciendo los ajustes necesarios en el tema, por ejemplo, una serie de normas para poder enfrentar de mejor manera el Estado ecuatoriano en su conjunto, inclusive niveles de gobierno seccionales, el fenómeno del niño. Que valga la aclaración, estamos trabajando incesantemente en el tema. La semana pasada inclusive hubo un simulacro ampliado, que hubo cobertura de prensa en la Escuela Politécnica del Ejército, para que se vea que se están tomando todas las medidas pertinentes para poder afrontar de mejor manera este fenómeno natural. ¿En esos decretos de ley habría tal vez reformas laborales, ministro? No, hasta el momento no. Ese es un tema, imagínense, si por la urgencia dan de baja decretos, leyes, imagínense el otro tema. Ahora bien, puede haber el tema del fenómeno del niño, lo hemos conversado aquí, temas que tienen que ver con finanzas públicas, pero estamos haciendo las últimas revisiones. El presidente hablaba cuando estuvo en Nueva York de un decreto sobre mercado de capitales y uno sobre venta de tierra de camaroneras. Pero la duda con todo esto, ministro, es estos decretos, con estos antecedentes que tenemos con la Corte, pueden ser parte de un conjunto de normativas dentro de un proyecto de decreto ley. Ya que usted señala, porque efectivamente el presidente lo ha mencionado, el tema de las tierras. Sí, ¿qué más urgente que el Estado, en un proceso ordenado, tierras que están en este momento alquiladas, se las pueda vender y tener recursos urgentes en una crisis económica para poder afrontar el fenómeno del niño? Si eso no es urgente, no sé qué es urgente. Por poner un ejemplo, desarrollando la idea, ¿no? Ministro, ¿tienen tal vez ustedes un plan B? Porque había, digamos, esta posibilidad de que la Corte Constitucional negara estos decretos de ley, ¿verdad? Más allá que no estoy de acuerdo con los argumentos. Que había esa posibilidad. Siempre. ¿Cuál es entonces el plan B si esto continúa así? Bueno, el plan B es que los perjudicados son los ciudadanos. Y esa es una parte porque tiene que ver con proyectos de leyes. La otra parte es que se tiene que seguir en el accionar gubernamental, que tiene que ver con obras y servicios que no tienen que ver con leyes, porque no todo tiene que ver con leyes. Es un factor importante, neurálgico, diría yo, pero no lo es todo. La Corte decía que en el tema de las coactivas no se necesitaba un decreto ley, que el gobierno y la CNC en este caso podría tomar ciertas acciones y medidas. Difiero con ese criterio. Ahora, la otra, antes de cerrar este tema, estos decretos han sido rechazados, digámoslo así, pero ustedes todavía podrían presentarlos en la Asamblea Nacional que se posesione 10 días antes de que ustedes se finalicen. O inclusive el próximo gobierno, porque son temas supraideológicos, suprapartistas que le benefician a los ciudadanos. Ahí hay un drama, fundamentalmente con el tema de las familias, los deudores, los codeudores, en el tema de los créditos educativos. Y en el otro proyecto que tiene que ver con las reestructuraciones empresariales, creo que habían alternativas interesantes de rehabilitación de empresas, justamente por las crisis que se ha vivido, entre otras cosas, por lo del COVID y por lo que pudiera suceder con el fenómeno del niño. Pero ¿y la pérdida de derechos que decían? Bueno, esa es la parte debatible, perfecto, jamás regresión de derechos. Bueno, hubieran observado el artículo, no tumbado todo el proyecto de ley, ¿no? Bien, ahora vamos a temas de seguridad, ministro. Hace pocos días hemos visto este atentado que se ha dado a la gobernadora de la provincia de Los Ríos, Connie Jiménez. Ustedes se han pronunciado en sus cuentas de redes sociales, sin embargo, quisiéramos también su pronunciamiento y si es que conocen que hay más amenazas a gobernadores en ese aspecto. Puntuales no, pero evidentemente todos los gobernadores, y merece todo nuestro respaldo la gobernadora de Los Ríos, todo esto producto de algunos operativos, el estado de sitio que se vive por el accionar justamente que tienen las autoridades. Todo eso que usted ha mencionado son las reacciones por lo que hace el gobierno para enfrentar a la delincuencia y fundamentalmente al crimen organizado. Por ejemplo, lo del día martes pasado, martes 25, fue una reacción a la entrada
del gobierno nacional, de las Fuerzas Armadas, dentro de un estado de excepción y de emergencia en las cárceles, fundamentalmente en la penitenciaría litoral. Bueno, esos son parte de los riesgos, pero lo importante es que se está trabajando, se está tomando todas las medidas también de seguridad al respecto y que cuenta con todo nuestro apoyo. A los gobernadores tal vez se va a pedir o se va a solicitar al Ministerio del Interior que se dé resguardo policial. Todo eso se está coordinando y la señora gobernadora tiene resguardo policial. Ya lo tenía, ¿no? ¿Cómo se encuentra en estado de salud? No sé, usted ya ha podido conversar con Connie Jiménez, ella no se ha pronunciado. El mismo día de ayer y se encuentra trabajando. Usted dice que ya tenía resguardo policial la gobernadora, ¿tenía amenazas entonces ya? En general, ciertos funcionarios, sin amenazas o no, tienen un resguardo policial mínimo, ahora tienen una mejora. Todo eso lo ve el Ministerio del Interior, pero sí. Hablando de las cárceles, usted topa la penitenciaría litoral. Bueno, un candidato presidencial el fin de semana fue a los exteriores de la penitenciaría, mandó a alguien a que se trepara a un poste y colocaron un inhibidor de señal y dejó durante 30 minutos, dice él, sin señal a todo el predio de la penitenciaría y no sé si a otras partes cercanas. Lo cierto es que él menciona que eso es lo que se tenía que hacer y que era muy sencillo y que por qué el gobierno no ha colocado los famosos inhibidores. ¿Cuál es la respuesta de parte de ustedes, ministro? ¿Usted cree que no se ha hecho eso antes? Lo puso y lo sacó, ¿no? Porque dejan sin señal no solamente en la penitenciaría, sino a todo el mundo. Y estás coartando el derecho de otras personas. Eso ya se ha intentado, ya se ha hecho. Son blancos de permanentes sabotajes al respecto y también de restricción de derechos de estas personas. No ha funcionado. Más allá que la solución ideal sería que nadie tenga los celulares adentro, ¿no? Y ahí hay que aceptar los errores y todo lo que se ha cometido ahí. Se está trabajando en soluciones integrales al respecto, con medidas tecnológicas que vayan directamente al tema, no dejar sin señal a todos el sector, a 200.000 personas, no es viable, que ya se ha intentado y no ha sido lo mejor. No crea que no se ha intentado, ante aquí no están inventando el agua mojada nadie, por así decir. Y eso es parte, por si acaso, de los procesos de negociación que se está llevando por parte de las autoridades pertinentes con los contactos estos de las compañías celulares. Ya los detalles se harán a conocer en su momento porque tienen cierta reserva. Pero se está trabajando, y eso lo sabe, por ejemplo, el Ministerio de Telecomunicaciones, en una solución más integral al tema que no afecte derechos. ¿Es ilegal lo que hizo el candidato a la presidencia? Bueno, cualquier persona viene y pone eso en cualquier lado, imagínense lo que puede suscitar. Me imagino que parte de la campaña es poner, entiendo el contexto y lo sacaron, porque no lo pueden dejar, ¿no? Pero ante su pregunta, porque es importante para la ciudadanía, eso ya se ha intentado antes, ya se ha tenido. Incluso en algunos sectores ya existen inhibidores que hacen que hasta las mismas autoridades a veces no tengan señal, ¿no? Sí. ¿Qué pasó, por ejemplo, con una de las autoridades, el director de la cárcel de Esmeraldas, que sale en un video en una mesa junto a uno de los miembros de este grupo de delincuencia organizada que operan allá, una especie de, ok, vamos a sumarnos a este pedido de paz? Y ha habido muchas críticas de por qué el director de la cárcel y el gobierno mismo ha dicho, no estamos pactando con ellos, pero un funcionario del SNAI se sienta con ellos. ¿Ha habido algún tema de alguna acción de parte de ustedes, algún pedido? Sin autorización alguna, porque el gobierno nacional no ha pactado ni pacta con bandas criminales. Así que ese señor está a disposición de las autoridades nacionales del SNAI. Bien, y ahora para finalizar ya, ministro, ¿cambio de gabinete se avecina tal vez? No que yo sepa. Más allá que siempre es una posibilidad, porque más allá del cambio de gabinete, cualquier funcionario, cualquier ministro puede salir. Son funcionarios de libre remoción del presidente de la República, pero que yo conozca el día de hoy, no. Ahora, sí quisiera también aprovechar un tema, ministro. Hay unos colegas periodistas nuestros que anunciaron hace unas semanas que debían salir del país porque había amenazas, pero ellos apuntan directamente al presidente Guillermo Lasso. ¿Apuntar? Ellos dicen. Yo lo que he leído es en general el gobierno. Yo no creo que haya una acusación ellos personal al presidente Lasso. No lo he escuchado. ¿Qué puede decir usted sobre eso, ministro? Yo rechazo pues absolutamente como puede ser. Yo entiendo más que nadie y mi solidaridad, a nadie le debería pasar, nadie debe tener amenazas. Y obviamente la seguridad de todos los ecuatorianos es responsabilidad de los gobiernos, del Estado, por supuesto, sin duda alguna. Y hay que precautelarlos y ayudar eso ahí. Yo no he escuchado, le pediría que acusación personal por sus propios derechos. Si nos pasa algo, responsabilizamos del gobierno, me imagino. Hay que utilizar bien los términos. Me imagino allá. Bueno, yo obviamente no puedo estar de acuerdo con eso. Eso es nada, no estoy de acuerdo. Dejémosle el tamaño a la persona, por Dios. Ustedes quieren hacer, una cosa es hablar genéricamente de la responsabilidad del Estado, más allá que no hay ninguna, valga la aclaración. Yo entiendo y reitero el apoyo en ese sentido, solidaridad, no debería pasar.
yo desde mi cartera he estado jamás, no solamente contra la prensa, contra ninguna persona. Yo no he utilizado mi oficina para perseguir a nadie. No está en mis condiciones. De ahí, acusar personalmente, sin pruebas, a cualquier persona, aún así sea presidente, obviamente no estoy de acuerdo. Y en ese aspecto, siguiendo ya esa pregunta, ministro, solo esto sí, para culminar, teniendo en cuenta que ya con ellos dos, estos periodistas, estos colegas, serían alrededor de 5 nuestros colegas que han tenido que salir del país por estas amenazas. ¿Qué opinión le amerita eso al gobierno nacional? De preocupación, porque nadie debería salir por ejercer su trabajo. No solamente un periodista, cualquier persona. Obviamente que hay una preocupación al respecto. Yo lo que estoy deslindando es alguna responsabilidad individual de algún funcionario de gobierno. Una cosa es hablar en genérico, etcétera. Hay una responsabilidad por salvaguardar la vida de todos los ecuatorianos, incluyendo periodistas, incluyendo profesionales de la comunicación. Por supuesto, a quien reitero mi solidaridad ante la situación que está viendo ellos o cualquiera en la misma situación. Bien, ministro, muchísimas gracias por su presencia aquí en Noticias 7. Gracias.